virtualización de entornos educativos para la colaboración internacional, los estudiantes como constructores de su propio aprendizaje. Como es bien sabido, en el año 2020, la educación prácticamente se dio de forma multimodal y especialmente mediatizada por las tecnologías. Lejos estábamos de imaginar que una situación así podía presentarse, sin embargo, fue el único recurso para poder impartir clases. Son ya prácticamente 3 años y precisamente este trabajo que se presenta es para recuperar estas experiencias, pero sobre todo conocer cuál ha sido la opinión de los estudiantes, su sentir en relación con esta forma de recibir clases y si los académicos, sus profesores, respondieron para el aprendizaje y los pudieron acompañar. Como antecedente de esta investigación, en el 2020 se realizó un primer avance para saber cómo se sentían los profesores ante esta demanda emergente de poder trabajar directamente con la tecnología. Saber si estaban preparados, si conocían y cuáles eran las necesidades más urgentes. En el 2021 hubo un programa general de fortalecimiento para los profesores donde se desarrollaron escalonadamente una serie de talleres y actividades para poder formar y para poder acompañar a los profesores. Y en este 2022 la idea es saber cuáles fueron las principales ideas, aprendizajes y sentires de los estudiantes. Es así que es una investigación que ha ido avanzando con el tiempo. Dentro de la investigación se consideraron sobre todo 4 variables. La primera, que correspondía a los aspectos cognitivos, es decir, a los conocimientos previos que los estudiantes tenían sobre las cuestiones tecnológicas que ahora explico. La segunda, sobre la cuestión comportamental, cómo se comportaban, cómo se dirigían hacia las tecnologías. Una parte muy importante, y yo diría que la base de esta investigación, es la parte emocional y también la actitudinal, ambas que nos demuestran qué tan aceptado y qué tan adecuado fue la tecnología para los estudiantes. Sobre el primer aspecto, el aspecto cognitivo, la idea fue considerar los conocimientos previos sobre el manejo de tecnologías de los estudiantes, sobre todo con fines educativos, así como las nociones para acceder, preparar, presentar trabajos, investigar o realizar presentaciones incluyendo materiales multimedia, saber trabajar con diversos entornos virtuales como plataformas, aplicaciones, reservorios, entre otros aspectos. Esto era muy importante porque si bien sabemos que los estudiantes trabajan, juegan, se comunican a través de las tecnologías, ya específicamente como base de su aprendizaje, pues era una situación diferente. El segundo aspecto fue el conductual. En esta parte, la sección explora, por ejemplo, las actitudes, los hábitos, la disposición de los estudiantes para trabajar, especialmente aquellos comportamientos relacionados con iniciativas que han contribuido a realizar las actividades de aprendizaje, la colaboración, la participación activa, la parte de colaboración sincrónica y también las actividades complementarias si estaban dispuestos a participar o no dentro de estos espacios. Aquí hubo resultados muy interesantes porque si bien estaban abiertos al trabajo a través de tecnologías, sobre todo era de forma sincrónica, y la número 2 es que también esperaban el trabajo con sus colegas, pero no necesariamente en colaboración o trabajo de equipo. En el rubro de las emociones, nos dimos cuenta también que aun cuando el estresor aparentemente vaya de salida o no se encuentra presente, los estudiantes aún manifiestan sentimientos de incertidumbre, de tristeza, depresión, falta de ganas para estudiar y además inquietudes grandes sobre el futuro. Esto es uno de los aspectos que está motivando una siguiente etapa de investigación que esperamos presentarles muy pronto. Y finalmente, en este rubro que analizaba lo apreciativo, tuvimos la oportunidad de constatar que pese a los seguramente múltiples errores e improvisaciones que se realizaron para la enseñanza, los estudiantes han bien apreciado los esfuerzos que sus profesores efectuaron.
Por eso es importante hacer esta pregunta, puesto que las opiniones de los estudiantes nos dan la guía también para saber por dónde continuar y cómo trabajar a través de esta educación multimodal, tal vez híbrida, tal vez sincrónica, pero que de alguna manera complemente ya los saberes y que la tecnología pueda permanecer, pero de una forma más razonada. Partiendo de la base que la tecnología tiene sentido solo en la medida en que nosotros podemos ver cómo enriquece o fortalece el aprendizaje, nos dimos a la tarea también de identificar aquellos modelos educativos que podían ser empleados, por ejemplo, a través de aprendizaje y de trabajo por investigación, por problemas, por desafíos, etc. Esto para nosotros ha sido muy importante, sobre todo porque efectivamente la transformación no solo es en la forma, es decir, el modo de prodigar el conocimiento, sino también en cómo aproximarse desde las actividades y desde las peticiones que hacemos para la evaluación, para el seguimiento y por supuesto para la rectificación o la confirmación de los aprendizajes. Cabe mencionar que una de las ideas para la investigación era realizar la encuesta de los 100. Sin embargo, como las tecnologías, y nosotros decimos, no tienen palabras de honor, cuando lanzamos esta convocatoria para que pudieran participar al menos 100 estudiantes de Latinoamérica, en unas cuantas horas ya teníamos casi 150. Ahí hicimos nuestro primer corte, sobre todo porque lo único que queríamos era tomar el pulso de cómo se encontraban, sobre todo relacionados con las tecnologías, y tuvimos la oportunidad de tener estudiantes de los 3 niveles, licenciatura, maestría y doctorado. Como ustedes ven, pues la gran mayoría fueron de licenciatura y todos ellos contestaron con mucho ánimo y eso nos da también un indicio del interés que esto despierta. Cada uno de los aspectos mencionados motivaron una batería extensa de preguntas. Sin embargo, por cuestiones de tiempo, aquí solo vamos a compartir algunas para la reflexión. La primera, en este caso, sería si las plataformas, las aplicaciones y los programas empleados fueron de su interés y si los motivaron para el aprendizaje. Como vemos, casi el 75% contestó afirmativamente, sin embargo, tenemos un 25% que manifiesta que no fue de su agrado o que no los motivaron. Esto resulta interesante. Un punto importante fue saber desde dónde y cómo establecían comunicación a través de Internet. El lugar favorito para establecer contacto era sobre todo su habitación o algún espacio de la casa que no necesariamente estaba adaptado para poder realizar un buen estudio. Y además también, sobre todo, los estudiantes se comunican a través de su celular. Y tenemos que darnos cuenta que muchos de los recursos no necesariamente son amigables para establecer contacto por este medio, ya sea por su diseño o por algunas aplicaciones que no funcionan. Respecto a la parte emocional, también supimos que los estudiantes, sobre todo al recibir noticias sobre la pandemia, experimentaban ansiedad, insomnio, algunas apatías o desánimo, falta o exceso de apetito, entre otras emociones, y esto es algo que se debe de canalizar y que todavía mantiene con altos niveles de estrés, generando un alto nivel de cortisol, y los estudiantes tienen que ser atendidos en este sentido y dar un seguimiento a pesar de que aparentemente ya estamos en la normalidad, en la presencialidad y sobre todo en una situación de aprendizaje que parece que no es estresante y sin embargo aún genera mucha angustia el poder ser contagiado. Entre las preguntas que más llamaron la atención fue aquella de cómo se sintieron acompañados por
los profesores, pero también qué apreciaban de los recursos utilizados. Muchos de ellos referían, sobre todo la gran mayoría refería que sí sentía un aprecio por todos los esfuerzos que habían realizado sus profesores, que también les gustaba la parte de flexibilidad de horarios, de las actividades múltiples que podían desarrollar y las búsquedas en un recurso que cada vez más manejan. Y es como muy interesante saber que esta es parte de una forma de utilizar la tecnología ya con mayor familiarización. Y finalmente, en cuanto a la pregunta de si se sentían preparados, curiosamente, casi la mitad de los estudiantes contestó que no. Entonces, bueno, para nosotros esto es también un referente importante, sabiendo que aún tenemos que hacer mucho trabajo para acompañar a los estudiantes y que se sientan cada vez más seguros en estos medios. Luego de analizar las respuestas que hemos tenido a lo largo de este tiempo con los cuestionarios y con las entrevistas diversas que se han realizado a los actores involucrados, nos damos cuenta que aún entre lo deseable y lo posible hay una distancia, y lo que queremos es acortar esa brecha y además darle mayor sentido, sin perder la parte humana, sin perder la parte de contacto, pero sobre todo atendiendo a necesidades con modalidades educativas mucho más adecuadas y sobre todo aprovechando todos esos recursos que los estudiantes reconocen como positivo. Creo que esto es una de las principales labores y aportaciones de este tipo de investigación y sobre todo que nos permitan en un futuro construir alternativas para atender todas estas necesidades emergentes. Luego del análisis de estas tecnologías, sobre todo después de un evento con la pandemia, nos damos cuenta que es importante adelantarnos a los procesos. Seguramente, por lógica de la vida, vamos a enfrentar otros desafíos y tenemos que estar preparados. Esta parte de la tecnología es nuestro presente, así como en su momento se inventó la luz, el auto, los aviones. Bueno, pues aquí tenemos estos recursos tecnológicos, estas redes que están presentes para nuestros jóvenes, pero también para nosotros, y tenemos que incorporarlos a nuestros saberes de una manera mucho más racional y además también razonada. En esta parte nosotros tenemos que ver que las tecnologías nos llevan a nuevos mundos, sobre todo en cuestiones de actividades no solo de estudio, sino también lúdicas, y esto para nosotros es algo claro. Desde las universidades tenemos que unirnos, tenemos que colaborar, tenemos que establecer vínculos para poder construir de manera colectiva. Lo que sucede nos sucede a todos, y estas respuestas que tienen que ver con estudios como en este caso de diferentes países nos da cuenta de que los seres humanos tenemos mucho más que nos une que lo que nos hace como diferencia. Bueno, pues no me resta más que agradecer su atención, ponerme a sus órdenes junto con mis colegas Mariana y Miguel Ángel, y pues aquí les compartimos también alguna información de las referencias bibliográficas que hemos tomado, y pues agradezco a los organizadores por esta oportunidad de dirigirme a este público y sobre todo de compartir inquietudes a partir de esta situación que nos compete a todos. Muchísimas gracias.